Buenas tardes a todos y a todas, gracias. Y que se los saludamos así en general. Y bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia inaugural. Damos el primer saludo, aunque sea así medio informal y con mate. Esperamos unos minutos y a ver si hay alguno más está rezagado y está llegando y comenzamos con el acto. Bueno, comenzamos. Ante todo, quiero darle las gracias a todos ustedes y a todos ustedes que están aquí presentes. Gracias por haber aceptado la invitación a participar de esta conferencia digital de un nuevo año de este desafío que es siempre para nosotros la especialización en doctrina social de la Iglesia. Un desafío que, gracias a Dios, gracias al esfuerzo de muchos, venimos manteniendo desde el año 2017 sin interrupción. El año pasado, a raíz de la pandemia, no empezamos en marzo, empezamos en agosto, pero no interrumpimos todo el año las actividades y seguimos apostando a que esta especialización siga creciendo. Así que muchos de ustedes también han participado ya como alumnos de la misma, otros están terminando la cursada y otros están por comenzar este año una nueva cohorte. Y otros son acompañantes y amigos del camino y de la
ruta en la que vamos compartiendo nuestro andar, profesores de la facultad, invitados de otros ámbitos que nos van acompañando y apoyando en este tiempo. Así que les agradezco a todas y a todos la presencia aquí en esta conferencia inaugural. Como les dije, esto es una nueva edición que se abre desde 2017. En este 2021 estamos comenzando también de manera virtual con este desafío que implica enseñar con otros modos, con otros métodos, con otras formas, y de aprender también con otros modos, otros métodos y otras formas. En este 2021 está terminando de cursar su segundo año el grupo, la cohorte que comenzó en el 2019 y va a ser su último cuatrimestre. Gracias a Dios y para alegría de todos, un grupo de aproximadamente 10, 12 alumnos que está cerrando esta etapa y que la va a cerrar ahora en el segundo cuatrimestre. Y una buena noticia, una agradable noticia, es que para comenzar este año lectivo en primer año, tenemos hasta el momento 19 alumnos. Es un número por demás de interesante, por varios motivos. Uno, por el número en sí mismo, que es un número grande, importante, para lo que es la especialización y para lo que veníamos nosotros trabajando. Y otro motivo es también la diversidad de lugares desde las cuales se han inscrito para participar de la especialización. A veces la distancia es un impedimento grande para poder realizar este tipo de estudios. Y por este tema de la virtualidad pueden acompañarnos no solo los amigos que vienen de la zona de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires, sino también alumnos que son de Orán, por ejemplo, de la diócesis de Orán, alumnos que vienen de Resistencia, del Chaco, alumnos que vienen de Mar del Plata, de la ciudad de Mar del Plata, y de la diócesis de Mar del Plata, de Villa Gesell. Así que vamos teniendo, gracias a Dios, un abanico de presencias que nos resultan muy gratificante poder acompañarlos, poder contar con ellos y poder establecer vínculos con todos. Para la modalidad que comienza en el 2021, estamos pensando, la pandemia no nos permite hacerlo en el primer cuatrimestre, veremos si el segundo es posible, una modalidad semipresencial, es decir, que va a haber clases virtuales y viernes y sábado, una vez por mes, nos concentraríamos en clases presenciales. No lo podemos hacer en el primer cuatrimestre, pero es un anhelo que mantenemos vivo para el segundo cuatrimestre, porque todos sabemos que la presencialidad tiene otra fuerza y otro engante para cada uno de nosotros. Simplemente a modo de recordatorio y también de agradecimiento, la especialización puede llevarse adelante gracias al esfuerzo que se hace tanto de la Facultad de Teología como de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires. La especialización es un convenio entre ambas entidades, un convenio de trabajo mutuo, de esfuerzo mutuo, de acompañamiento mutuo. Y bueno, lo llevamos adelante con mucho empeño y es una riqueza para todos, este encuentro de estas dos instituciones, donde cada uno pone lo suyo, lo propio, lo específico, y enriquece la mirada de conjunto. Así que mi agradecimiento para el padre Carlos Gali, que es el decano de la Facultad de Teología, y para el padre Carlos Acaputo, que es quien conduce la pastoral social de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Dicho esto, presento brevemente, porque ellos se encargarán de decir más, si así lo desean, a los que van a tener a cargo hoy el acto de inauguración. El padre Carlos Gali va a presentar su conferencia, que la ha titulado La lógica de la aproximación en la fraternidad y la amistad, una mirada histórica y sistemática a la encíclica Fratelli Tutti
del Papa Francisco. Él va a exponer estos ejes fuertes de la encíclica, y les recuerdo, para que ustedes lo sepan, el padre Gari es el decano de la Facultad de Teología, que funciona en Villa Devoto, y a quien le agradezco también el tiempo y la disponibilidad para participar. Un pequeño detalle que también me olvidé de decir es que nuestra especialización a partir de este año se llama Fratelli Tutti, en referencia y en ansias de emular la última encíclica del Papa Francisco. Y también contamos con la presencia del licenciado Ricardo Moscato, el profesor Ricardo Moscato, que es también profesor aquí en la especialización. Y a él le pedimos que hiciera un comentario, reacción a la conferencia del padre Carlos. Ricardo Moscato es rector emérito del Colegio del Salvador, así me pidió que lo presentara, conocido en el ámbito de la educación, actualmente también participa de la red de colegios jesuitas argentino-uruguay como consultor, y le agradezco también esta disponibilidad a participar de este encuentro y de esta conferencia, dándonos la riqueza de sus comentarios y de sus aportes. Así que, sin más, les doy la palabra a ellos, en primer lugar al padre Carlos, para que comience con su presentación. Muchas gracias, Omar. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buenas tardes a todos, a cada uno, a cada una. Es una alegría poder ver sus rostros. Ya hacen 3 pantallas, se irán agrandando hacia el costado, y recibirlo junto con el padre Omar y las autoridades de la comisión directiva en este nuevo año de la especialización. Saludo a los profesores, a las profesoras, a quienes ya estaban cursando y a los que serán nuevos alumnos, a todos los amigos presentes. Al decidirle poner a la especialización el nombre simbólico Fratelli Tutti, queremos hacer un acto de recepción, es decir, de acogida, de adhesión, de interiorización, para que esta encíclica del Papa Francisco, que se sitúa en la tradición del magisterio social pontificio, repercuta en nosotros, pueda ser conocida, meditada, vivida y comunicada. Y comunicada aquí, en el contexto de una carrera de posgrado de doctrina social de la Iglesia. Conforme a lo que hemos hablado con Ricardo, yo voy a hacer una aproximación general que incluye una mirada histórica y una mirada sistemática a este documento reciente. Francisco lo firmó en Asís el 4 de octubre pasado, es decir, en la fiesta de San Francisco. Y luego una mirada sistemática, tratando de ir al núcleo central de lo que me parece es el mensaje de la encíclica. Al mismo tiempo, uno puede pensar que hacer una mirada histórica nos abriría a varios contextos, es decir, a distintos escenarios y tiempos que no podemos hacer en el limitado marco de una charla y un diálogo. Por ejemplo, el marco del mundo contemporáneo, al menos en los últimos 30 años, y lo que ha producido la pandemia, no solo como crisis, sino como descubrimiento de las realidades que nos afectan a todos en la actual fase de la globalización. Eso en buena medida está en el capítulo primero, al que yo aludiré y tal vez Ricardo luego vuelva. Tampoco podemos detallar un contexto nacional argentino del país y de la Iglesia. En la especialización se hablará mucho de eso, porque justamente se trata de desarrollar la dimensión social del Evangelio, de la fe, de la evangelización
y de la teología en diálogo interdisciplinario, aquí y ahora, esto es, al servicio del bien común de nuestra comunidad nacional. Por lo tanto, cuando yo digo una mirada histórica, quiero limitarme a este pontificado que mañana cumple 8 años. Situar la encíclica en el marco del ministerio y el magisterio del actual obispo de Roma, Francisco, el primer papa argentino. Y cuando digo una mirada sistemática, quiero decir las posibles claves de comprensión que permiten leer el texto de una forma articulada y abren a las diversas orientaciones teórico-prácticas de los capítulos 4 en adelante. Voy a lo primero, entonces. Considero que el cónclave realizado hace más de 8 años fue la ocasión para que las iglesias de las periferias del orbe aparecieran en el corazón de la urbe. Urbe y orbe. Por primera vez en la historia, un cónclave cardenalicio eligió un papa venido, como él dijo, del fin del mundo, o como me gusta decir a mí, del sur del sur. El primer sur en minúscula, el segundo sur en mayúscula. Del cono sur, del sur global. Esto ha ocasionado un terremoto enorme, como sucede con los desplazamientos subterráneos de placas tectónicas. Se han movido muchos pilares en la iglesia contemporánea. Se han caído algunos falsos cimientos. Volvemos a apoyarnos en la piedra angular que es Jesucristo y en las columnas del pueblo de Dios. Y al mismo tiempo tenemos que afrontar nuevas construcciones hacia el futuro. Ha sucedido un terremoto que cuesta entender porque somos contemporáneos de los hechos. Y en medio de procesos abiertos es más difícil comprender la onda larga de un pontificado. Yo invito a eso en este momento. Mañana, fiesta de San José, se cumplirán 8 años de la elección del primer sucesor de San Pedro, surgido de América Latina, que hace presente el estilo de esta comunidad regional en la sede de Roma y que lleva adelante un papado reformador y misionero que por un lado hunde sus raíces en la figura singular de Jorge Mario Bergoglio, pero que por otro lado está arraigado en el suelo cultural y en el proyecto pastoral de la Iglesia Latinoamericana, tal como ha sido confirmado en la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano celebrada en Aparecida en 2007. La figura de esta iglesia de la región es una novedad histórica que adquiere un relieve mayor con este pontífice, el primero de América y de América Latina. Ella ha consolidado sus vínculos y desde la segunda mitad del siglo XX reúne a 22 episcopados en base a un proceso de comunión pastoral generados desde los mismos obispos y desde la sede de Roma y coordinados por el CELAM o Consejo Episcopal Latinoamericano. Consejo Episcopal Latinoamericano que está preparando para noviembre la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. No será una conferencia de obispos, será una asamblea eclesial para dar voz a las distintas iglesias de nuestra región. Sin duda, en este proceso, las conferencias generales de los obispos en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida han sido jalones de un camino en común y de un cierto lenguaje común. Si decimos conversión pastoral, más o menos los que nos situamos en esta tradición nos entendemos. En el sínodo de 2012 en Roma, había obispos italianos y españoles que me decían
¿qué es eso de conversión pastoral? ¿Es un invento de ustedes? ¿Será para ustedes? Y yo les decía, pero en Italia y en España no necesitan entrar en un proceso de conversión pastoral. Un año después, Francisco, en la exhortación programática Evangelii Gaudium, convocó a toda la Iglesia a un proceso de conversión pastoral y misionera. Sin duda, Bergoglio y Aparecida se refieren mutuamente. Ayer, Bergoglio contribuyó a Aparecida, presidiendo la comisión de redacción y la elaboración del documento conclusivo. Hoy, Francisco toma líneas estratégicas de Aparecida y las relanza de forma creativa para impulsar la reforma misionera de la Iglesia. Ayer él contribuyó con la conferencia. Hoy Aparecida colabora con su ministerio petrino. De este modo se verifica algo que ya dijo en 1973 un gran historiador uruguayo que también era un visionario, Alberto Metol Ferré. Dijo, la chance de la renovación mundial de la Iglesia pasa por América Latina y esto nos carga con una grave responsabilidad. 1973. Completo yo, del año 68 al 2018, nuestra Iglesia ha completado su ingreso modesto y progresivo en la historia mundial. ¿Por qué? Porque en agosto del 68, Pablo VI fue el primer papa que vino a América Latina. Estuvo unos días en Bogotá e inauguró Medellín. El 14 de octubre de 2018, 50 años después, el primer papa latinoamericano, Francisco, canonizó a Pablo VI. Pero creo que debemos ver en esta mirada histórica no solo a la iglesia latinoamericana, sino a lo que yo llamo las iglesias del sur. El viento de Dios sopla fuerte, como una fuerte ráfaga desde el sur global. Un solo dato. En 1910, el 70% de los bautizados católicos vivía en el norte del mundo y apenas el 30% en el sur. 100 años después, en 2010, las estadísticas muestran que hubo una inversión en la composición geocultural del catolicismo. En 2010, solo el 32% vivía en el norte de Europa y de América, y el 68% en los continentes del sur, casi un 40% en América Latina. O sea, 2 de cada 3 católicos viven en lo que llamamos el sur global, que no es un concepto geográfico, porque hay parte de Asia que está arriba del trópico. Es un concepto histórico-cultural, como lo es América Latina, que no es un concepto geográfico, porque México está en América del Norte. Es un concepto histórico-cultural. De 2013 a 2020, o sea, en este pontificado, el número de católicos aumentó un 6% en el mundo. Y es el 18% de la población mundial. El mayor crecimiento se da en África. Este proceso muestra que en el primer milenio el cristianismo estuvo signado por las iglesias orientales, en el segundo por lo que llamamos la iglesia occidental, sobre todo latina, y a través de la iglesia ibérica llegó a América. Pienso que el tercer milenio estará caracterizado más fuertemente por las iglesias del sur en una renovada catolicidad intercultural. Siempre presidida por la Iglesia de Roma en la fe y en el amor, pero configurándose cada vez más desde el punto de vista cultural y pastoral como una iglesia policéntrica. Durante siglos el Mediterráneo fue el eje del mundo. Luego lo fue el Océano Atlántico. Hoy el mundo gira de algún modo hacia el Pacífico. Y las dos grandes orillas del Pacífico son Asia y América.
Por eso la nueva evangelización de América entera y el diálogo evangelizador en Asia, con culturas y religiones milenarias, son prioridades de esta etapa histórica. Y el Papa, que nació en la Argentina y cuando era joven quería ser misionero en Japón, siempre ha tenido su mirada puesta en China. Con este pontificado, la Iglesia reconoce el protagonismo de las periferias. Se ha comenzado a reducir algunas asimetrías institucionales entre el norte y el sur en el seno de la Iglesia Católica. Francisco nombró nuevos cardenales de los pueblos más pobres: Haití, Burkina Faso, Vietnam, Etiopía. No visitó solo países de gran población católica: Brasil, México, Estados Unidos, Polonia, Colombia, Filipinas, sino también países de minoría católica o países en conflictos muy tensos: Sri Lanka, Armenia, Bangladesh y Myanmar, a la cual se refirió nuevamente, Madagascar, Marruecos, Tailandia y ahora Irak. Para comprender estos gestos hay que entender el nombre que el nuevo Papa quiso asumir. El primero en la historia que toma el nombre de San Francisco de Asís. Cuando escucha de su amigo el cardenal brasileño Cláudio Geumes la frase que le fue dicha a San Pablo y que éste nos recuerda en la carta a los Gálatas: no te olvides de los pobres. Quería decir de la comunidad de los pobres de Jerusalén cuando vas haciendo los viajes misioneros por el Mediterráneo. Ningún predecesor había tomado el nombre del poverelo. En 2013, Francisco recordó que Francisco de Asís expresa la unión profunda con Jesús, el servicio a la Iglesia para renovarla en cada momento histórico. Recordamos el repara mi casa. Tercero, el amor a los pobres desde el abrazo de San Francisco a la señora pobreza. Cuarto, el carisma pacificador, rechazando las cruzadas de su tiempo, visitando al sultán en Egipto y con el lema paz y bien. Quinto, la fraternidad con todos los seres humanos y con todas las criaturas, expresada en el canto de alabanza, el canto de las criaturas. En la exhortación La alegría del Evangelio, Francisco tomó ya dos de estos tres grandes desafíos sociales. Habló del corazón de Dios en el corazón de los pobres y de la Iglesia, de los pobres en el corazón de Dios y del diálogo por la paz. Y luego en Laudato Si reasumió ambas orientaciones en el horizonte del cuidado de la casa común. Los tres grandes desafíos del mundo actual, las tres grandes enseñanzas de Francisco de Asís. Todos sabemos que la enseñanza del Papa latinoamericano en la alegría del Evangelio, en el capítulo 4, es la mejor exposición que un pontífice ha hecho en 2000 años sobre Cristo, la Iglesia y los pobres. Sabemos también que sueña con una iglesia más pobre para los pobres. Así asume una línea constante del episcopado latinoamericano que integra la promoción, el desarrollo y la liberación integral de las personas y de los pueblos en la evangelización, y él mismo se concibe como un pontífice, es decir, como un constructor de puentes, porque los muros encierran y excluyen. En cambio, los puentes abren y unen. La encíclica sobre la casa común procura una ecología integral y una ética del cuidado. Este desarrollo de la doctrina social de la Iglesia maduró en el corazón del actual pontífice.
Yo fui testigo en Aparecida. Muchos fuimos sorprendidos con los informes del episcopado brasileño sobre la devastación del Amazonas, de la zona amazónica. Y desde allí, ya siendo el Papa, se crea desde el CELAM la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, que conduce al Sínodo por la Amazonia en 2019 y finalmente a la exhortación Querida Amazonia de Francisco con sus 4 sueños: el social, el cultural, el ecológico y el pastoral. Dentro del amor preferencial a los pobres, este pontificado va a quedar en la historia por su defensa y compromiso constante con los migrantes. El primer viaje a Lampedusa es un signo en un mundo donde 1 de cada 7 personas ha tenido que dejar forzadamente su hogar. De Ciudad Juárez en México a la isla de Lesbos en Chipre, Francisco denuncia la indiferencia y convoca a la hospitalidad. Porque los discípulos de Jesús reconocemos su rostro en los hermanos más pequeños. Estuve de paso y me recibieron. A partir de aquí, este contexto histórico lo concentro en las iniciativas más recientes de Francisco por la cultura del encuentro y de la paz, y así ingresamos en el segundo momento. Todos sabemos cómo el Papa llevó de Buenos Aires a Roma su rica experiencia porteña de diálogo ecuménico e interreligioso, forjado en vínculos personales, porque aquí descendientes de familias cristianas, judías y árabes, entre ellas musulmanas, hemos logrado una respetuosa convivencia plural, lo que no sucede en otros lugares del mundo. También conocemos en el ámbito ecuménico los encuentros con el patriarca Bartolomé de Constantinopla y el patriarca Cirilo de Moscú. La visita del Papa a Suecia y sus intervenciones en el 5º centenario de la Reforma de Martín Lutero. Y las iniciativas interreligiosas por la paz, la jornada de ayuno por Siria, el viaje a Medio Oriente, la oración junto con las autoridades de Israel y Palestina, la mediación entre las 2 partes o 2 países de Sudán, la intercesión por el pueblo rohingya, desplazado de Myanmar y acogido en Bangladesh, las gestiones en procesos de reconciliación como los de República Centroafricana, o en Colombia, o entre Armenia y Azerbaiyán, las 2 fuertes convocatorias a la paz hablando en la ONU. En los últimos años, continuando este servicio del obispo de Roma por la fraternidad y la paz mundial, hay que destacar 4 gestos que son el contexto inmediato o que rodean a Fratelli Tutti. El primero es el viaje que el Papa hizo a Emiratos Árabes Unidos y a la ciudad de Abu Dhabi en febrero de 2009, donde se encontró con el gran imán sunita Ahmad al-Tayeb, y juntos firmaron el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia. El Papa dice en Fratelli Tutti, al comienzo, así como los diálogos con el patriarca Bartolomé de la Ortodoxia me ayudaron a diseñar Laudato Si, este encuentro con el imán Ahmad está en el fondo de la Fratelli Tutti. ¿Por qué? Porque juntos firmaron un documento, pensemos un líder sunita y la cabeza visible de la Iglesia Católica, que comienza diciendo esto: Dios creó a todos los seres humanos iguales en la dignidad y los ha llamado a mirarse, tratarse y convivir como hermanos. En este marco, durante el año 2020, Francisco gesta la encíclica Fratelli Tutti, proclamada en octubre, que es una convocatoria a la fraternidad en el mundo entero y a la amistad social en cada pueblo.
donde expone, él dice, la dimensión universal del amor fraterno, por la cual se puede amar al lejano, así como se ama al cercano. Esta es la línea de fondo. El tercer contexto viene dada por la pandemia de 2020 que se prolonga en 2021. Todos recordamos la oración y el mensaje dados por Francisco en una plaza de San Pedro vacía y lluviosa, diciéndonos estamos en la misma barca, nadie se salva solo. Y sus distintas propuestas para que de la crisis salgamos mejores, no peores, y soñemos juntos una vida más digna y un mundo más justo, del cual la distribución equitativa y solidaria de las vacunas contra el COVID debería ser el signo fuerte de este tiempo. Este es su mensaje permanente. Esto se encuentra en el libro Entrevista, lo muestro, lo pueden ver. Soñemos juntos, el camino a un futuro mejor. A los alumnos nuevos de la especialización se los haremos llegar, que hizo en sus diálogos con el periodista inglés Austen Ivereigh. El tercer contexto entonces viene dado por la pandemia y el cuarto por el viaje a Irak. La peregrinación a la tierra de Abraham, patriarca que está en el origen de las tres religiones monoteístas, expresa una audacia excepcional para poner un gesto de paz en un mundo convulsionado. Francisco realiza el sueño de Juan Pablo II, impedido por Saddam Hussein. Irak sufrió durante 40 años muerte y destrucción, guerra con Irán, dictadura de Hussein, las dos guerras encabezadas por los dos Bush, a las que el Papa Wojtyła se opuso, la ocupación de fuerzas extranjeras, la anarquía acrecentada desde 2004, para colmo de males la violencia extrema de Estado Islámico, que en 2014 ocupó 2/3 del país, y sus persecuciones a fieles de varias condiciones, incluyendo muchos cristianos y a miembros de varias etnias. Francisco visitó una nación herida con una mayoría musulmana y apoyó la recomposición de un régimen político que está entre conflictos y confluencias. Nos mostró que la Mesopotamia es una cuna de la civilización, desde la antigua Nínive a la Bagdad actual. Consoló a las comunidades martirizadas y a las familias desplazadas. Celebró en el rito caldeo o sirio oriental, lo que nunca un papa había hecho en 2000 años. Reunió a patriarcas y obispos de las diversas iglesias católicas orientales. Alentó a las minorías perseguidas, sobre todo a los diezmados yazidíes del norte de Irak. Pidió respetar la libertad de religión de todo ciudadano, pensando no solo en los cristianos, sino también en los judíos en Irak. Visitó al gran ayatolá al-Sistani, chiita, para fortalecer el diálogo con esa otra gran rama del Islam. Vean la política de paz a largo plazo, la alianza con los líderes pacificadores del mundo islámico, tanto sunitas como chiitas. El gesto revolucionario de ir a Mosul, ciudad de iglesias y mezquitas destruidas y capital del califato de ISIS durante 3 años. Alentó la unidad del país, afirmó el carácter sagrado de la vida, hizo visible al mundo el dolor de un pueblo desgarrado, pero no abatido. Y sobre todo, predicó que la violencia fundamentalista y terrorista es una traición a la religión y un abuso de la fe, no su defensa ni su manifestación. En una frase que viene bien a todos, también a los argentinos, dijo en Irak que el creyente renuncia a tener enemigos, que debe enfrentar la enemistad en su corazón, que debe ser un constructor de la paz. Por eso yo resumo esto y ya ingreso en la mirada sistemática. Fratelli Tutti nos enseña
que la fraternidad supera la dialéctica excluyente entre amistad y enemistad. Funda una amistad social o cívica incluyente, que se basa en lo que llamo la lógica de la aproximación. Aproximarse, acercarse, es lo que Bergoglio llamaba en Buenos Aires tener proximidad, y lo que está reflejado en la figura del buen samaritano que se acercó al hombre tirado en el camino. Aproximarse al otro, alter, como a un hermano, frater, varón y mujer, es la opción radical que el Papa propone para reconstruir un mundo herido. Cuando hay tantos discursos sobre la alteridad, la fraternidad es la forma más plena de la alteridad, porque reconoce al otro como hermano, como hermana. Y uno se reconoce así como hermano, como hermana, en un vínculo fraterno común. La fraternidad es la forma más plena de alteridad, y por eso los cristianos no solo rezamos el Padre Nuestro, sino que tratamos de seguir la lección de Jesús. Ustedes son todos hermanos. Mateo 23:9. Este fue el lema del viaje a Irak. Mateo 23:9. ¿Ven la lógica entre el viaje, la encíclica, el nombre y la misión del Papa por la paz en el mundo? Entramos así en la mirada sistemática a la Fratelli Tutti, que es un nuevo desarrollo en fidelidad creativa con la doctrina del magisterio social de la Iglesia Católica, y que por lo tanto forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, porque es un discurso desarrollado por una razón iluminada por la fe, inserta en los procesos históricos y en diálogo interdisciplinario para buscar juntos criterios de discernimiento, principios de reflexión y orientaciones para la acción en favor del bien común nacional e internacional. Aquí no desarrollo, lo tendrán en el texto, la relación de la enseñanza de Fratelli Tutti con el magisterio del Concilio Vaticano II, sobre todo de la Constitución Gaudium et Spes, con los papas conciliares, Juan XXIII y Pablo VI, sobre todo con la Populorum Progressio, que fue decisiva en América Latina, porque cuando Pablo VI le presentó la Populorum Progressio a los obispos del CELAM, ahí se decidió hacer la segunda conferencia episcopal de Medellín, que luego fue en el año 68. Y por cierto, la continuidad en el cambio y el cambio en la continuidad con el magisterio de los pontífices anteriores, particularmente Juan Pablo II y Benedicto XVI. Creo que en esta encíclica hay una voluntad manifiesta de Francisco por insertar el discurso teológico moral en la tradición reciente del magisterio pontificio y social de la Iglesia. Magisterio pontificio acerca de la vida social. Y por eso, más que ver discontinuidades, hay que saber descubrir la lógica creativa, que es siempre un proceso de continuidad y de innovación en la historia. Cuenten ustedes si en algún momento quieren cambiar de actividad, todas las citas que hay de Juan Pablo II. Cuenten todas las citas que hay de Benedicto XVI. ¿Y de qué documentos? Y cuenten todas las que hay del propio Francisco, porque se nota la voluntad de que Fratelli Tutti sintetice de un modo sistemático la enseñanza dispersa en tantos encuentros, gestos, discursos y decisiones. Esto es la primer clave de una mirada sistemática, comprender que él mismo quiso hacerse sistemático en su exposición social. Pero la clave, voy entrando en el núcleo y por lo tanto en los momentos finales, es el mensaje de fraternidad y amistad. El título está tomado de una frase de San Francisco de Asís,
quien se dirigía a los hermanos de la orden para proponerles una forma de vida fraterna. El número 1 de Fratelli Tutti cita una de las recomendaciones que Francisco hizo a sus frailes, pero que luego, cuando él murió, se publicaron todas juntas para los frailes y las hermanas. Es decir, no fue solo para los hermanos. No hay que entender frater acá solo como hermano varón de una comunidad de frailes. Fue dirigido a hermanos y hermanas, y así lo toma Francisco, lo cita literalmente, dichas inicialmente a los frailes, se publicaron para todos los cristianos varones y mujeres. Hoy, al asumirlo el Papa Francisco, muestra que el mismo santo de la fraternidad, la sencillez y la alegría que lo inspiró a escribir Laudato Si, lo sigue inspirando a dedicar esta encíclica a la fraternidad y la amistad. ¿Por qué digo que el corazón de la encíclica está dado por una lógica o una teológica de la aproximación? Para esto habría que tener delante el esquema de 8 capítulos. Si ustedes lo tienen a mano, ábranlo ya en el índice. No lo puedo mostrar porque la versión que yo tengo es previa al índice, la que tengo virtual, o sea, anterior a su edición. Pero sí tenemos la edición que se ha hecho. Son 8 capítulos. Y normalmente se entienden, y creo que está bien, según el método de comprensión y de exposición muy usado en América Latina, desde Medellín, pero antes por el concilio en la Gaudium et Spes, y antes por el papado, el Juan XXIII, que sintetizamos en los actos de ver, juzgar o iluminar y actuar. Y así se puede leer la estructura de la encíclica. El primer capítulo es ver el mundo actual, el segundo es una interpretación o iluminación evangélica del buen samaritano, y a partir del capítulo 3 empiezan diversas líneas de orientación y de acción. Y eso es así, y los títulos están dados. Siempre el primer capítulo de las encíclicas de Francisco miran el mundo actual. Pero también eran así las encíclicas de Juan Pablo II. Es decir, más allá del esquema, debe ser la primera actitud que nos guíe para ubicarnos en la realidad histórica y en lo que Dios quiere de nosotros. Pero yo pienso que junto a este esquema y en medio de él hay una lógica más profunda que quiero mostrar, que es la siguiente. El capítulo primero, si no tienen delante la encíclica, se titula Las sombras de un mundo cerrado. Y así aparecen muchos fenómenos que muestran una tendencia contemporánea a que las sociedades o los países se cierren. Sabemos que los nacionalismos xenófobos están en los 5 continentes. Eso es la forma más evidente en que el mundo se cierra, pero hay muchas otras. Esa es la mirada a la realidad. El capítulo segundo se titula Un extraño en el camino, no se llama El modelo del buen samaritano. Un extraño en el camino. ¿Por qué? Porque el Papa le escribe a todos los seres humanos de buena voluntad, incluso no creyentes, por lo tanto a personas que no conocen el Evangelio. No le escribe solo a cristianos que saben quién es el buen samaritano. La tiene que explicar desde la nada. Es un relato evangélico, esta es la figura, así era Palestina, así era Samaria, etc. Comienza por el escenario, diríamos, y la cultura, donde era imposible que un samaritano y un judío se acercaran mutuamente, porque los judíos consideraban a los samaritanos no solo que no eran miembros de la nación, sino enemigos, y no solo que no compartían la fe de Israel, sino que eran herejes. O sea, había un extrañamiento muy profundo. Se llama un extraño en el camino, porque el extraño se va a hacer cercano. El capítulo tercero, a la luz de esta figura, se llama Pensar y gestar un mundo abierto. ¿Qué cambia entre el 1, un mundo cerrado, y el 3, un mundo abierto? La actitud del samaritano.
Es el giro, la conversión o la transformación, la actitud que puede transformar el mundo para abrirlo más. Y el cuarto remata, hace falta un corazón abierto para el mundo entero. El cambio comienza en cada uno y debe llegar a todos. Quien se aproxima con amor misericordioso colabora a abrir el mundo a los que están heridos en el camino y ayuda a construir una sociedad fraterna a nivel del mundo entero. Este es universal. De este centro, es lo que hemos hablado y Ricardo tomará algunas, surgen varias líneas de acción. El capítulo 4, el amor político que sirve al bien común del pueblo en una sociedad y del mundo. El cultivo del diálogo, la cultura del encuentro entre actores sociales, el 5, el reencuentro a partir de situaciones extremas de conflicto, procesos de reconciliación, el 5 política, el 6 diálogo, el 7 reencuentro, y el 8 el servicio de las religiones a la paz, donde detalla un poco más el plus que aporta el cristianismo, donde la fraternidad no nace solo de pertenecer a la misma familia humana, o el mismo género humano, sino de reconocer en Jesús a su Padre, que se vuelve nuestro Padre y nos da el Espíritu para que seamos hermanos y hermanas en Cristo. Recomiendo el capítulo 2, donde la parábola de San Lucas, del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37, saca de sí mucho de lo que Dios nos dice para iluminar el mundo del siglo XXI. Recuerdo brevemente dos cosas de esa parábola. Un doctor de la ley, un estudioso de la escritura, le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús no le responde con una descripción teórica, porque en ese momento las escuelas rabínicas discutían hasta dónde llegaba la proximidad. Prójimo era el familiar, prójimo era el connacional, pero prójimo era el judío, pero el extranjero que habíamos recibido era prójimo, el que se había ido era prójimo, el extranjero total era prójimo, el samaritano no era prójimo. Eran debates de entonces sobre la comprensión de lo que era ser prójimo. Y Jesús no responde con una definición teórica, sino haciendo el relato de una historia donde un hombre, un samaritano, se acerca a otro que no es caracterizado. El texto griego dice antropostis, un hombre cualquiera, un ser humano, herido y caído en el camino porque lo habían vejado los salteadores. A partir de ahí conocemos los que pasan y las actitudes. Y finalmente Jesús repregunta, no responde. ¿Quién te parece, a vos, escriba, que se hizo el prójimo del hombre caído? No hay una definición, este es prójimo. Hay una actitud, este se aproxima. Es prójimo el que se aproxima. Es la praxis de aproximación universal. Y el verbo que usa San Lucas para indicar la actitud del corazón del samaritano es un verbo que él solo usa teniendo a Dios o a Cristo como sujeto. Es un verbo que dice, se le conmovieron las entrañas, tuvo entrañas de misericordia. Nosotros digamos, se le conmovieron las tripas. Como a la mamá de aquel chico que le llevan a Salomón, ¿de quién es el nene es de este, de la otra? Bueno, denle mitad a cada uno. No, la verdadera madre se le conmovieron las entrañas y dijo, no, cuiden al nene. Acá, el corazón del samaritano tiene actitudes que San Lucas solo reconoce en Dios y en Cristo. El que tiene compasión de su pueblo y se inclina ante la humanidad caída. Lo llamo praxis de aproximación, le leo unos párrafos de Francisco y termino. En el número 67. Esta parábola es único iluminador, capaz de poner en manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Número 101. Retomemos aquella parábola. Había un hombre herido en el camino.
Era una molestia, era un nadie, los otros pasaron de largo. Mientras tanto, el samaritano se detuvo. Libre de todo rótulo y estructura, fue capaz de interrumpir su viaje, de cambiar su proyecto, de estar disponible para abrirse al hombre herido que lo necesitaba. Otro texto. Es el auténtico reconocimiento, la figura del samaritano, del otro, que solo el amor hace posible y que significa colocarse en el lugar del otro. Cuarto texto. Con sus gestos el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. Si nos acercamos, dice, la vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Familiaris Fratelli Tutti 60. Por lo tanto, lo que llamamos la revolución de la ternura, la lógica de la misericordia, en el último año Francisco repitió mucho estas tres palabras juntas, compasión, ternura y cercanía, que generan un plus de humanidad, una plenitud de humanidad. La fraternidad como dimensión y categoría de la vida social y política, lo que en la Argentina tantas peregrinaciones juveniles a Luján enarbolaron en el lema Una patria de hermanos, y la amistad social o cívica como el suelo común donde se cultivan las actitudes necesarias para reconocerse en la pertenencia a un mismo pueblo y caminar juntos hacia un mismo destino. Acá quiero decir que el primer documento contemporáneo que veo que junta fraternidad y justicia es Pablo VI, la 80ª Adveniens, número 17. Y que el primer documento que junta justicia y amistad social o amistad cívica es Iglesia y Comunidad Nacional del Episcopado Argentino en el año 81, número 67. Termino. La fe puede ser vista como una luz. La encíclica Cuatro Manos de Francisco con Benedicto XVI se llama La luz de la fe. Y describe la luz de la fe, esta que orienta nuestra actitud y compromiso social a partir de la figura de la aproximación, la presenta como la luz de una lámpara que guía nuestros pasos en la noche. A veces tenemos la tentación de pensar que esa luz es como la de un faro grande que desde la altura cubre e ilumina tierra, cielo y mar. Y a veces nos acostumbramos a pensar la luz de la fe y la doctrina social de la Iglesia con esta metáfora. Habitualmente, dice Francisco, es una pequeña antorcha que acompaña el paso vacilante en medio de la oscuridad. Como cuando a nosotros se nos corta la luz y la vela solo nos sirve para mirar lo inmediato y caminar lo necesario para orientarnos. Cuanto más oscura es la noche, más se percibe el brillo de una pequeña llama. Francisco invita a soñar con grandeza y actuar con humildad. Nos hace mirar a Jesús, el más grande que se hizo el más pequeño, que nos ilumina con la humilde llama de la fe. Él es el Dios crucificado y el hombre resucitado. El Dios crucificado y el hombre resucitado. El misterio pascual que celebramos y celebraremos nos muestra lo que Francisco dijo en Mosul. El amor es más fuerte que el odio, la vida es más fuerte que la muerte y la fraternidad es más fuerte que el fratricidio. Creo que esto resume el mensaje de Fratelli Tutti. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu presentación y
por la claridad de la exposición. Y le damos ahora a Ricardo la palabra para que haga sus comentarios y sus reacciones. Bueno, muchas gracias, Omar. Un agradecimiento al padre Carlos Agaputo, al padre Carlos Gali. Y es una alegría poder compartir. Es un gusto ser profesor del diplomado desde hace varios años ya. Y bueno, Carlos lo ha dicho todo, digamos, simplemente quisiera hacer algunos énfasis y complementar con él en un diálogo breve por cuestión de tiempo, ¿no? Creo que nos ha presentado algunas claves de la lógica de la fraternidad, no solo en la encíclica escrita, sino en la encíclica viviente, que es el Papa Francisco, ¿no? A través de sus gestos, a través de su vida como Papa y como pastor. Y en esa lógica de comprensión enfatizaría dos o tres puntos. Uno de ellos que es un modo de un mensaje abierto, de camino, digamos, ¿no? No está cerrado, porque el Papa Francisco no impone un pensamiento deductivo de una doctrina establecida que baja y trata de, bueno, con eso interpretar la realidad, sino que al estilo de la doctrina social de la Iglesia sigue ese método de discernir los signos de los tiempos para poder iluminarlos desde el Evangelio y poder actuar sobre ellos, ¿no? Entonces creo que este modo de pensar incompleto, que algunos por ahí ponen nerviosos porque quisieran como una falsa seguridad de un dogma inamovible, creo que es una clave que él toma un poco de Romano Guardini, ¿no? Esa posibilidad de abrirse al espíritu y que ese discernimiento a la luz de la historia vaya abriendo posibilidades que no estaban previstas. Este modo de caminar, es un modo de caminar peregrino, diría yo, es un modo de caminar esperanzado. Creo que la palabra esperanza recorre como un corazón, como un espíritu, toda la encíclica. Es interesante un comentario que hizo Antonio Spadaro, el director de Civiltà Católica, respecto a Fratelli Tutti, que se los comparto. Él dice que en realidad la encíclica es una respuesta a una especie de lógica apocalíptica que se ha apoderado del mundo contemporáneo frente a ese mundo roto, a ese mundo tan complicado. Y esa lógica dice que el mundo está irremediablemente perdido, que es un ídolo y por lo tanto hay que esperar el apocalipsis, digamos, ¿no? Esa purificación final. Frente a esta lógica que nos reduce a apóstatas o mártires, Francisco nos acerca a la lógica del hermano, que hay una alternativa y que en realidad Dios está presente en esta historia por más dura que esté. Como decía el profeta Jacob, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y a veces estamos muy contaminados de esa especie de herejía emocional de vivir como que si Dios se ha separado de la historia. No está más, nos abandonó, digamos así, ¿no? Y todos nuestros problemas están sin trascendencia. Y creo que esta lógica esperanzadora abre a una categoría que está en Evangelii Gaudium, que es propia de Francisco y de la doctrina social, que es el tiempo superior al espacio, y que se trata de abrir procesos. Yo creo que en esta encíclica el Papa abre el gran proceso de la fraternidad como respuesta esperanzada a un mundo herido que se niega a fracasar bajo la lógica apocalíptica que nos reduce a apóstatas o mártires. No somos ni apóstatas ni mártires. Tenemos vocación de hermanos porque reconocemos un principio trascendente que nos da sentido profundo en nuestras vidas. Creo que este es un punto que recorre un poco la encíclica, ¿no es cierto? Y que también nos protege de esa tentación de separar la realidad de la idea, ¿no? Que es el otro gran principio
de que la realidad es superior a la idea. Y en esto hay algo muy de la Compañía de Jesús, muy jesuita, perdón, que haga la referencia, pero es esta frase que estaba en un epitafio que se hace de San Ignacio al cumplir 100 años la Compañía de Jesús, que es la que dice que Dios de alguna manera no hay que aminalarse, no hay que acobardarse frente a lo grande, y sin embargo tener muy en cuenta hasta lo más pequeño, porque estar en lo grande y lo grande en lo pequeño es de Dios. Y creo que en la lógica de la encíclica permanentemente, lo grande de la fraternidad está en lo pequeño de una pedagogía de la fraternidad para abrir corazones endurecidos. Esta pedagogía de la fraternidad es clave para que no quede la fraternidad como una nueva idea, ya sea prisionera de ese eticismo sin bondad que es tan común, o de ese intelectualismo sin sabiduría que lleva a la soberbia. Creo que este esfuerzo de encontrar lo grande de la fraternidad, lo global, lo universal, en lo pequeño, en el corazón solidario, en el corazón social, de las mediaciones que propone Francisco. En el capítulo 5 y en el capítulo 6 habla de dos mediaciones muy concretas: la mediación de la política y la mediación del diálogo y de la amistad social. Y la amistad social implica, desde la amistad familiar, y ahí en Soñamos Juntos hace una reivindicación de lo institucional y de lo comunitario, incluyendo la familia como célula base de esa amistad social. ¿Por qué? Porque ¿dónde se forman las personas en esa pedagogía del encuentro, en esa pedagogía del diálogo, desde la pequeña comunidad a las organizaciones sociales, a organizaciones más macro? Este proceso de lo grande en lo pequeño creo que es otro eje de interpretación que recorre toda la encíclica. La pedagogía de la fraternidad tiene que ver, y lo ligo porque me parece que hay que incorporarlo, a la propuesta de Francisco de un pacto global educativo nuevo. Creo que es muy importante para bajar, para ver en lo pequeño, porque sin itinerario educativo para revertir la crisis actual no va a ser posible promover el cambio social que los tiempos urgen. ¿Por qué? Porque de alguna manera la educación es una de las formas más eficaces, más cercanas de humanizar el mundo. Pero también, si se la reduce, de deshumanizar el mundo, ¿no? Y creo que aquí Francisco llama a un nuevo pacto educativo donde intervengan todos los componentes de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación, las familias, los estados, es decir, el acceso a todos a una educación que humanice, formando personas que puedan tomar decisiones y hacerse hermanos, hacerse próximos. Esto implica, de alguna manera, una pedagogía de los ojos abiertos, es decir, una nueva sensibilidad para ver al hermano donde vemos al enemigo, y una nueva pedagogía que implica una nueva sensibilidad para ver a Dios Padre donde muchos dicen que no está. Y acá Francisco nos da otra pauta: verlo desde el último lugar, es decir, desde los últimos, desde las periferias, desde los más sufrientes, desde los que están más excluidos. De alguna manera, dice Francisco, que lo abstracto nos paraliza, mientras que lo concreto de la persona, de los rostros que nos duelen, como dice Aparecida, nos abre infinitas posibilidades. Es Job, ¿no? En la tradición bíblica, mirando la realidad desde el basurero de su casa. Otra cosa era verlo como señor de la casa, ¿no? Es el desierto, es la noche, es el atalaya del profeta Ezequiel, mirando en soledad lo que viene, a ver si provocar ese discernimiento, si construye o destruye. En fin, es Jesús que se abaja, ¿no? Que se hace hombre y se abaja hasta la muerte, hasta la cruz,
hasta el sacrificio. Soñamos juntos, el Papa cierra diciendo que hay dos palabras que recomienda, ¿no? Descentrarnos, a veces estamos demasiado centrados, y trascender. Y eso se hace a través de una exesis, de una purificación, de un sacrificio. Cuando él toma la mejor política y el diálogo social, creo que nos convoca y convoca a la actividad política, y esto de alguna manera creo que está muy presente en el capítulo 5, dice, bueno, es imposible hacer esta nueva fraternidad sin una mejor política. Por un lado reivindica la política, pero por otro lado la desmitifica, alertándonos de no convertirla en un ídolo. Y recuerdo el documento de Puebla, donde habla del pecado social de la idolatría, ¿no es cierto? La cita es la siguiente: nada es divino y adorable fuera de Dios. El hombre cae en la tentación de la idolatría cuando diviniza o absolutiza la riqueza, el poder, el Estado, el sexo o cualquier creación de Dios, incluso su propia razón. Creo que este capítulo, al rescatar la política, nos de alguna manera advierte de no caer en la idolatría del poder, y por eso dice, el poder es servicio. Y es servicio si cumple dos o tres condiciones: trabajo, trabajo y trabajo, y incorporar a los más pobres, no para los pobres, sino con los pobres, en los pobres. Y la acción por los pobres es retórica si uno no quiere a los pobres, si uno no está cercano, si uno no se baja del caballo y atiende al herido. Y eso creo que también nos pone en digamos, una decisión ética. ¿De qué lado estás? ¿Del salteador de caminos? ¿Del que pasa de largo? ¿O vas a tomar un tiempo? Porque ser prójimo lleva tiempo. Y los apocalípticos no quieren tiempo, porque tienen una pasión destructiva. Nuestra pasión es paciente, es una pasión cristiana, y eso implica tiempo. De alguna manera, esos peligros, Francisco lo concreta en dos o tres ídolos: el ídolo del populismo, que brevemente lo explicó Carlos, el ídolo del neoliberalismo del mercado, el ídolo del paradigma tecnocrático, que también lo aborda en Laudato Si, es decir, formas de pensar y actuar que desprecian el límite que el valor del otro señala. Hay una definición más antropológica de política, de poder, del padre Yves Calvez, jesuita, ya fallecido, que dice que en realidad la política no es poder puro o contrato, es decir, no es un instrumento, sino en realidad es el reconocimiento mutuo entre libertades que arrancamos a la tentación de la violencia. Reconocimiento mutuo de libertades que arrancamos a la tentación de la violencia. Es la cultura del reconocimiento del otro, es la cultura del encuentro, y este reconocimiento es frágil, hay que cuidarlo, exige una exesis, una pedagogía, una atención para vivir a salvo de ese virus destructivo que está presente de alguna manera. Y también esto implica que esta nueva política, esta política de alguna manera al servicio de los más pobres, al servicio del trabajo, tiene que ser una política que sea consciente del peligro de su propio narcisismo. Papa dice expresamente, para una buena política necesitamos buenos políticos, y para buenos políticos necesitamos personas que hayan purificado su ego, su narcisismo, y no queden víctimas del marketing que los encierra en su propia imagen. Salgan del espejo y abran las ventanas, digamos, de alguna manera nos dice eso. No se reflejen en su espejo pensando en su propia carrera o sus propios marketing, sino de alguna manera despójense para poder servir con libertad
a los demás que necesitan y no están en las posiciones de poder en que uno está. Y eso, el método de esa nueva política es el diálogo. No hay pacto político sin pacto social, y no puede haber pacto social sin pacto cultural. Pacto cultural significa asumir la cultura del otro que es distinta, y que por ahí me molesta, y que no me gusta, y que por ahí pienso que yo solo tengo la verdad, y que mi cultura es la única, verdadera y auténtica. Por eso dice en el capítulo de los caminos de reconciliación, que el perdón es muy difícil, la reconciliación es muy difícil, y que siempre la verdad tiene que ir unida a la justicia y a la misericordia. Misericordia, justicia y verdad, a través de un diálogo que me ponga en el lugar del otro y no lo condene de antemano por la historia que tuvo hasta ese momento, sino que de alguna manera puede abrir y respetar la cosmovisión de eso. Y hace una alusión especialmente a los movimientos sociales, él los llama poetas sociales, que no es que hay que convidarlos como invitados de última hora, sino que incorporarlos plenamente como sujetos sociales, y aplica muy creativamente el principio de la doctrina social de la Iglesia, que es la subsidiariedad. Solidaridad para unirnos y subsidiariedad para no menospreciar a nadie, a subvalorar y poder convertir a todos en sujetos sociales de pleno derecho, para que nadie sea instrumento de la ambición de otros, sino artífices de su propio destino. Me parece que estas son como algunas notas interesantes que complementan un poco lo que Carlos como nos decía. En el libro Soñamos Juntos, que Carlos me envió, y la verdad que me encantó, me lo devoré. Papa dice algo muy interesante: estamos en el momento Noé, ¿no? Es un gran diluvio, la pandemia, el mundo roto que ya venía de antes. Ojalá que la barca sea la fraternidad, ¿no? Que este siglo sea el de la fraternidad, ¿no? Y que eso de alguna manera pueda generar una artesanía de esa fraternidad. Por eso implica tiempo, no dominio de espacios. Implica concepción del todo, no absolutización de una parte. Implica creer que la unidad es posible con esa figura del poliedro y no de la esfera que sobresale en el conflicto interminable. Y obviamente implica que la realidad es donde está Dios y donde nos habla y nos convoca a aquellos que como cristianos queremos encontrar y hallar su voluntad. Esto sería un poco mi comentario más general, así que abro el diálogo con Carlos por si tiene alguna resonancia sobre esto. Muchísimas gracias, Ricardo, por tus aportes, por lo que agregaste a la conferencia de Carlos. Mientras hablaban los dos, recordaba que hace unos años atrás, si no me falla la memoria, en la Academia de Ciencias, Francisco pedía una ética universal, ¿no? Y creo que la encíclica Fratelli Tutti viene a dar una respuesta a este gran tema, de plantear una ética nueva, universal, donde la inclusión sea uno de sus temas predilectos. Carlos, ¿querés agregarle algo a los comentarios de Ricardo? Le agradezco mucho a Ricardo su mirada laical, familiar, pedagógica, social, política y cultural, que toma y despliega algunas de las mediaciones abiertas, como dijo, no solo por el magisterio, sino por el ministerio del Papa Francisco, o por lo que llamamos permanentemente las muchas encíclicas de sus gestos. Comparto o acentúo tres cosas. Me parece que hay en la metáfora del arca de Noé, puede tener ese sentido para el mundo, pero tiene un sentido también para la Iglesia, que lo desarrolló con maestría
otro querido amigo común, Ricardo, que ha sido Ignacio Pérez del Viso. Ignacio decía, la iglesia no es el arca de Noé para salvarse del mundo, sino la barca de Jesús que atraviesa mares tormentosos porque Él salva al mundo con nosotros y para todos, ¿no? Son dos distintas formas y uno ve a veces en la iglesia o en las iglesias la actitud de protección y de defensa hacia adentro y no la audacia de enfrentar la realidad con todas sus luces y sombras y confiar en Jesús que guía la barca. Eso es lo primero tomando la frase. Lo segundo es que me parece que en la encíclica hay dos secciones que hacen pie en dos aspectos claves del mundo contemporáneo. Uno diría mirando a la modernidad y otro mirando a lo posmoderno o a la situación actual. Varias veces, pero sobre todo en un pequeño bloque que lo indico para el que quiera anotar, números 103 a 105, 103 a 105, vuelve al trinomio libertad, igualdad, fraternidad. Y cómo la fraternidad tiene la fuerza capaz de albergar, desarrollar y potenciar los otros valores y actitudes. Yo lo decía así, en el vínculo entre hermanos y hermanas hay pleno lugar para la dignidad propia de cada hijo y su libertad infinita, y la igualdad fundamental que tenemos como seres humanos, hijos e hijas de Dios. La lógica de la fraternidad, que ya decía Puebla, quien citaste muy bien, no se ha podido construir porque en buena medida, al perderse el horizonte de un padre común, se debilita el sentido de filiación y por lo tanto de que todos somos hermanos y hermanas. Pensemos que la oración que Jesús enseñó, el Padre Nuestro, no lo incluye a Jesús dentro de la oración. Jesús no está incluido dentro de la oración. Es la oración que Él nos enseña para que los seres humanos nos dirijamos al Padre común. El otro trinomio, es global, regional, local. Y acá me parece que ya se está hablando con un mundo que se ha acentuado, lo hemos pensado mucho esto con algunos que están acá, por ejemplo con Daniel García Delgado o con Juan Carlos Escanone, querido amigo ya fallecido, en distintas etapas del grupo de Doctrina Social de la Iglesia, luego llamado Gerardo Farrell, que es que la mediación entre lo local y lo global o las formas de localidad requieren siempre la instancia regional. El Papa lo llama el vecindario. Puede ser el vecindario del barrio y de la ciudad. Pensemos en estos días la recorrida por el Gran Buenos Aires buscando esta chiquita. Puede ser el vecindario de un país. Y entonces para América Latina, para Argentina es el Cono Sur, Sudamérica, América Latina. Pero entre el mundo global, donde apunta la fraternidad en esta encíclica, fraternidad universal, y la vivencia local, donde apunta la amistad social, reconstruir el tejido de vínculos sociales, comenzando por lo inmediato, de lo más pequeño a lo más grande, de la familia a la sociedad, se nos abre el horizonte regional. Y en este horizonte también se inserta la Iglesia. Por eso dije al comienzo que la Iglesia latinoamericana es una novedad histórica, porque desde 1955 en adelante forjó un regionalismo que ha sido único en la Iglesia Católica, a tal punto que los vínculos entre nuestras iglesias han sido tomados como referente a la hora de constituirse organismos de iglesias continentales como Asia, África o Europa. Lo último, creo que la encíclica, bueno, y esto es lo que hoy llamamos sinodalidad en la Iglesia Católica, sinodalidad a nivel universal, regional y local.
Creo que la encíclica además tiene, junto a la pretensión sistemática, y de ahí las permanentes referencias a otros textos, también mantiene el estilo de La pluma de Jorge Bergoglio, que es un camino de ida y vuelta entre la oralidad y la escritura. Y voy a poner una sola frase que está en el número 101, donde cita, perdón, 215, donde cita nada menos que a Vinicius de Moraes, alguien que nació después del 65, del 70, tal vez no sepa de quién estoy hablando, pero los que somos no sub 60, sino supra 60, y estamos acá, sabemos perfectamente quién es Vinicius de Moraes. Y en la Zamba de la Bendición, aquel poeta y compositor dijo esta frase que Francisco rescata, Fratelli Tutti 215. La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Todos tenemos experiencia de tantísimos desencuentros. La Argentina es un monumento a los desencuentros, pero la vida es el arte del encuentro, todo lo que dijo Ricardo, por eso lo menciono, aunque suframos desencuentros que queremos reconstruir para que sean reencuentros. Yo quisiera agregar, Carlos, algo que por ahí no marcamos lo suficiente, que es el virus del individualismo, ¿no? que está como muy presente como uno de los emergentes del mundo roto, ¿no? de la necesidad de no actuar con barnices o con tibieza. Y en el número 222, el Papa le da como un giro muy notable en sintonía con lo que vos decías de la cercanía y del buen samaritano, ¿no? Dice así: recuperar la amabilidad. El individualismo consumista provoca mucho atropello. Los demás se convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad placentera. Entonces, se los termina tratando como molestias y la agresividad crece. Esto se acentúa y llega a niveles exasperantes en épocas de crisis, en situaciones catastróficas, en momentos difíciles, donde sale a plena luz el espíritu del sálvese quien pueda. Sin embargo, todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de la oscuridad. Creo que esta posibilidad de en lo pequeño ver lo grande y en lo grande lo pequeño, vemos tanta gente que incluso por razones estéticas le molesta al otro, le molesta al pobre, le molesta el que está sufriendo, el que necesita, ¿no? Y bueno, se lo sacude de su isla de seguridad, de tranquilidad, incluso a veces los fundamentalismos sin alma también, ¿no? Es decir, aquel que está desprolijo, que no tiene los papeles en regla, ¿no? Genera ese examen de pureza para poder ayudarlo. Y creo que esta convocatoria renovada de corazón, y que no significa relativismo, ¿no? Porque es desde la propia identidad, y en el caso el Papa lo expresa bien, esta posibilidad de esa cercanía con ternura para hacerse cargo del que está caído. Así que bueno, quería como complementarte con esta. Y de hecho me encantaba Vinicius de Moraes, así que estoy en el sub 70 full, digamos. Así que bueno, tranquilos que hay juventud también. Muchas gracias a ambos por este diálogo, por esta riqueza, por estos aportes. Y gracias también a todas las que nos han acompañado en esta conferencia, en este encuentro inaugural del 2021 para la especialización. En un momento fuimos 67 participantes, así que es un número lindo e interesante que nos alegra compartir con ustedes. Cerrando este acto, le quiero pedir al padre Carlos Agaputo, que conduce la pastoral social, que con su palabra cierre este momento de encuentro inicial para el 2021.
esta especialización que estamos construyendo y realizando juntos con la Facultad de Teología. Y mientras escuchaba a los dos oradores, a quienes agradezco, tanto a Carlos Gali como a Ricardo Moscato. Carlos es un sacerdote, Ricardo es un laico, digamos, que me parece que expresan un poco la iglesia somos todos, ¿no? Qué interesante ver ese diálogo que entre los dos han realizado en orden a una encíclica social. Y la verdad que mientras los escuchaba, me vino a mi mente algo que les recomiendo que alguna vez lo lean, si pueden hacerlo. Yo creo que detrás de todo esto está ese gran documento de la Iglesia, del Concilio, que es la Gaudium et Spes, sobre la presencia de la Iglesia en el mundo, y la Lumen Gentium, son los dos grandes documentos del Concilio Vaticano II, que creo que abrieron la Iglesia al mundo concreto, a la modernidad. No para comerse la modernidad, sino justamente para entrar en un diálogo profundo con esa modernidad y llevar ese mensaje que es el de la Iglesia, que es el mensaje de Jesús, ¿no? Y es un mensaje de Jesús encarnado. Entonces, me recordé de ver en un pequeño párrafo del discurso de clausura del Papa Pablo VI en el Concilio Vaticano II, que se los recomiendo, si lo encuentran, que lo lean. Y dice en un momento determinado: otra cosa que debemos destacar aún, hablando del concilio, toda esta riqueza doctrinal se orienta en una única dirección: servir al hombre. Al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades. La Iglesia se ha declarado casi la sirvienta de la humanidad. Precisamente en el momento en que tanto su magisterio eclesiástico como su gobierno pastoral han adquirido mayor esplendor y vigor debido a la solemnidad conciliar, la idea del servicio ha ocupado un puesto central. La Iglesia como servidora, la Iglesia en salida, como dice Francisco. Es decir, nos tiene que marcar. Yo les pido que lean ese discurso. Nosotros vamos a buscar la manera de hacer llegar. ¿Por qué? Porque miren, esta especialización en doctrina social de la Iglesia, decía Juan Pablo II que la doctrina social de la Iglesia es como un aporte a la construcción de una sociedad más fraterna, más justa, más solidaria, ¿no? Francisco nos plantea el objetivo de construir desde la fraternidad, ¿no? Bueno, quiero usar una imagen del Evangelio. La Iglesia está llamada a ser levadura en la masa, a hacer luz, a hacer sal. No está por afuera del mundo, está dentro del mundo, somos parte del mundo. Y el mundo es el lugar donde nosotros tenemos que realizar nuestra fe cristiana y nuestro compromiso en la construcción de ese mundo mejor que sea para todos. Ese es el debate. Entonces, ese es el esfuerzo, y por eso el esfuerzo que estamos haciendo en común para llevar esto adelante. Porque esta es una responsabilidad de toda la Iglesia, es toda la Iglesia la que es servidora. Y esta doctrina social de la Iglesia es una riqueza que la Iglesia viene amasando en el mundo contemporáneo desde Rerum Novarum hasta ahora, pero que viene de la tradición de toda la Escritura, del antiguo Israel, de toda la Iglesia primitiva. Es decir, la Iglesia, porque Jesús así lo hizo, y nosotros seguimos el camino de Jesús, siempre se ha comprometido con los más pobres y necesitados. Digamos, y queremos construir un mundo para todos.
No queremos un mundo y una sociedad de dos velocidades, donde de un lado estén los ricos y del otro lado estén los pobres arreglándose como puedan. Por eso tenemos ese tesoro, este tesoro que es la doctrina social de la Iglesia. A esto los convocamos y ustedes sean autoconvocados a trabajar, a estudiar, y les pido en el nombre de Dios que realmente lo hagan con profundidad y responsabilidad. Tenemos junto con otros hombres, con todos los hombres, para mí, Fratelli Tutti Francisco plantea un paradigma importante, que es el tema de la fraternidad, pero pone como gran sujeto la humanidad. La humanidad es la que está llamada a vivir en fraternidad. No es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, como otras religiones, tienen que tener un lugar fuerte en esta de animación para lograr y llevar adelante esta fraternidad. Este me parece que ha sido un gran aporte de Francisco, que cruza todo su magisterio también, esta idea, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles, animarlos a estudiar mucho, y no solo estudiar, sino estudiar para pensar la realidad y para transformar la realidad. No es un mero saber, es un saber para transformar la realidad. Gracias y que Dios nos bendiga a todos. Hemos tenido un comienzo de lujo, así que les agradezco una vez más a todos la participación. Y bueno, la semana que viene ya comenzamos con las clases formalmente, en la semana del 22, tanto para primero como para segundo año. Los alumnos han recibido ya los horarios, y si alguno tiene inquietud de empezar o conoce a alguien que tenga ganas de empezar, se comunica conmigo o con el padre Carlos Acaputo, que lo reenvía a mí, y bueno, están las puertas abiertas para recibir a todo aquel que quiera comenzar esta especialización. Muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad, por estar aquí con nosotros y por acompañarnos en este nuevo inicio de la especialización en el 2021. Gracias y ojalá pronto podamos vernos todos en cara a cara en la presencialidad, no este cara a cara virtual. Un abrazo, gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, abrazo grande a todos. Gracias. Buen comienzo. Feliz curso, que sea muy productivo. Chao, Carlos. Saludos, un abrazo. Nos vemos. Gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, padre. Gracias, hasta luego. Arturo. Gracias. Abrazos a todos, gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Daniel, abrazo grande. Gracias.